Vamos a leer en la segunda epístola del apóstol Pedro, en su primer capítulo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 1 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 11, y leemos en la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todas estas cosas, dice el versículo 3, que pertenecen a la vida y a la piedad. Vamos a hablar un poquito hoy acerca de la piedad. Y quizás el domingo que viene podamos ver otros aspectos también de este mismo texto, de este pasaje hermoso de la carta de Pedro. Una carta de Pedro que es interesante cómo está escrita, cómo está estructurada. En este primer capítulo, capítulo 1, y también el versículo 3, ¿verdad? El capítulo 3, pero sobre todo el primer capítulo, está el apóstol escribiendo a los creyentes en la iglesia. Pero es muy curioso el contraste con el capítulo 2, que es un capítulo en el cual el apóstol cita a los falsos profetas, a los falsos maestros. Podríamos decir que si son falsos profetas y si son falsos maestros, tristemente, por lo que el apóstol Pedro menciona en esta su epístola, estaríamos hablando de falsos cristianos, de cristianos que no son auténticos en su esencia, en la realidad de lo que son. Y eso de la falsedad, ¿verdad?, es algo que podríamos decir se ha hecho muy, muy presente en nuestro tiempo, pero es algo que se arrastra tristemente a lo largo de la historia de la humanidad. Aunque me vais a permitir y lo voy a referir en varios momentos durante este mensaje, me vais a permitir un anglicismo, usar un anglicismo. Todos hemos escuchado, ¿verdad?, y lo oímos con mucha frecuencia, acerca de las fake news, ¿verdad?, de esas noticias falsas, ¿verdad?, que se han metido como concepto en nuestra discusión política, sobre todo cuando hay elecciones especialmente, ¿verdad? Es un tema que parece que se ha hecho espacio, lugar en nuestras vidas. Pero fijaros, no lo hemos inventado nosotros, no lo han inventado, ¿verdad, Sarah Brad? No lo inventaron los americanos, ¿verdad?, en las elecciones últimas, ¿verdad que no?
hace 2000 años, fijaros, nos podríamos remontar a otros ejemplos, pero ya hace 2000 años, cuando Roma todavía era una república, los que venís los viernes, que estamos viendo el mundo del Nuevo Testamento, recordaréis que antes de ser Roma imperio, el imperio romano, antes era la república romana, ¿vale? O sea que fijaros cuán atrás nos estamos remontando. Pues estaba Roma en guerra civil, lucha interna. Por un lado estaba Octavio, nos sonará porque después el emperador Octavio Augusto, ¿verdad? Augusto César, ¿verdad? La figura la identificamos. Estaba enfrentado con Marco Antonio. Marco Antonio todos los conocemos, ¿verdad? Con Cleopatra, ¿verdad? Ese romance en Egipto, ¿verdad? Con tantas películas se han hecho y demás, ¿verdad? Pues eran dos facciones dentro de Roma enfrentadas en un enfrentamiento militar de alto nivel. Marco Antonio era alguien que tenía el favor del pueblo. Había sido, en definitiva, el hombre de confianza del César hasta ese momento, ¿verdad? Octavio sabía que para ganar la guerra no solamente tenía que derrotar militarmente a Marco Antonio, sino que, dado el ambiente social que había en Roma en aquel tiempo, había que ganar también el favor de la gente. Ganar la guerra y tener al pueblo, incluso en aquel tiempo, ¿verdad? Que el pueblo contaba tan poco en principio, ¿verdad? Tener al pueblo en contra, eso era algo que no quería Octavio realizar. ¿Qué hizo? Lanzó una guerra, una batalla de noticias falsas contra Marco Antonio. Decía que tenía un romance con Cleopatra, lo cual no era eso incierto, ¿verdad? Pero que Marco Antonio no respetaba los valores, las tradiciones romanas. Y que además, para colmo, estaba siempre borracho y no era una persona de confianza. Pues es curioso que este mensaje Octavio se encargó de transmitirlo al público, a la gente en Roma, ¿verdad? Por medio de la poesía, de eslóganes, de pequeños escritos impresos en su tiempo, incluso hasta grabados en monedas. Y lo que sabemos es que Octavio no solamente ganó la guerra en el lado militar, sino que incluso ganó el favor del pueblo y fue el primer emperador por unos 40 años. Ya él supo manejar las noticias falsas, ¿verdad? El crear un estado de opinión que no es auténtico, que no es real, pero a él le funcionó. Y esto podríamos seguir dando ejemplos. En el siglo XIX, en el año 1835, un periódico que se llamaba The New York Sun, en Estados Unidos, empezó a publicar una serie de artículos diciendo que había vida en la Luna. Y entonces empezó a describir la existencia de animales fantásticos como unicornios. ¡Wow! Los unicornios están en la Luna, por fin, ¿verdad? Castores de 2 patas e incluso hombres murciélago que volaban, ¿verdad? Y claro, para darle más empaque a esta noticia, usaban el nombre de un astrónomo muy conocido en la época para darle seriedad, para darle validez, ¿verdad? Y muchos creyeron que verdaderamente se había encontrado esa vida en la Luna. Y como decía al principio, pues si nos vamos a nuestro tiempo, ¿verdad? Hemos sabido las luchas en los frentes políticos, ¿verdad? Como un bando contra el otro va introduciendo pues noticias acerca de la personalidad, de las relaciones, de su vida previa, ¿verdad? De un político o del otro, y se va creando un ambiente falso, pero que algunos lo toman como auténtico. Ese problema se lo encuentra Pedro en la iglesia. Personas con un mensaje que no era auténtico, pero que algunos los recibían como verdadero. Por eso él tiene que escribir y decir, cuidado, que hay falsos profetas, cuidado, que hay falsos maestros, que pueden tener apariencia de piedad, pero en el fondo no lo son, que pueden tener palabras que mencionan el nombre del Señor, pero su corazón y sus vidas no se corresponden.
Y especialmente es interesante, si leyéramos la carta en su conjunto, cómo una de las cosas que critica Pedro acerca de estos falsos maestros es que son falsos cristianos. ¿Por qué? Porque lo que su boca dice no va acompañado con lo que sus vidas hacen. No se podía ser cristiano entonces, ni se puede ser cristiano ahora, si no hay esa vinculación poderosa de lo que decimos ser y lo que vivimos. Si no, seríamos, y permitidme otra vez el anglicismo, fake Christians, cristianos falsos. ¿Por qué? Porque nuestras bocas pueden decir muchas cosas, pero después nuestras vidas no tienen conexión con la realidad de Dios. Esa es la realidad que se encuentra esta comunidad cristiana, la comunidad petrina, ¿verdad? La de una falsa piedad. Me vais a permitir que entre los textos que hemos leído tomemos ese concepto que Pedro transmite, ¿verdad? De que nosotros, los cristianos, ¿verdad? Hemos recibido del Señor vida y piedad. Y nosotros podemos decir piedad. Es una palabra ya se ha quedado un poco antigua, ¿verdad? Nadie dice, no, yo es que soy una persona muy piadosa. Oye, eso suena fatal, o lo usáis vosotros. Yo hace mucho tiempo que no me defino a mí mismo. No, yo es que soy muy piadoso. Bueno, no es el término, ¿verdad?, que usamos. Porque a veces la piedad la hemos confundido con beaterío. Ser piadoso suena a personas que han desconectado del mundo, ¿verdad? Casi que no pisan el suelo en el que camina, como que flotan, ¿verdad? Que están en ese mundo trascendente, espiritual, desconectados de todo. Y claro, pues a veces cuando uno ve ese concepto, esa idea, pues uno dice, hombre, pues yo piadoso a esa forma no soy, ¿verdad? Parece que cultivar la piedad es dedicarse únicamente a la oración. La persona piadosa, en muchos conceptos y tradiciones, ¿verdad?, es la persona que se aparta del mundanal ruido, la persona que se separa de lo cotidiano para, en intimidad, en privacidad, en tu cuarto aparte, ¿verdad?, buscar la santidad, buscar la presencia de Dios. Y es curioso que ciertamente la piedad incluye esto. Claro que la piedad incluye la búsqueda de Dios. Claro que la piedad tiene que incluir la oración. Claro que una vida de piedad tiene que incluir necesariamente esos momentos, esos tiempos de encuentro íntimo con el Señor. Pero si la piedad únicamente es ese sentido trascendente, ese sentido de aislamiento y abstracción del mundo en el que vivimos, nuestra piedad nos puede llevar a ser unos fake Christians, unos cristianos falsos, o por lo menos vamos a dejarlo en incompletos. La piedad de la que nos habla la palabra del Señor tiene que ver, y desde el principio en las Escrituras, está vinculada, claro, con el fervor religioso, con la fe. Pero si miramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra piedad estaba vinculada a la misericordia. Podemos encontrar en la Biblia, Señor, ten piedad de mí. Señor, ten misericordia de mí. Cuando decimos que Dios es un Dios piadoso, estamos diciendo que es un Dios lleno de misericordia, que no es un Dios que se aparta, se separa y nosotros decimos, ¿dónde está el Señor? Sino que la piedad de Dios es misericordia a favor de aquellos que le buscan. Incluso en el Nuevo Testamento, pues por supuesto, ¿verdad?, encontramos esa misma idea de una piedad que está vinculada a los mandamientos de Dios y en cumplirlos, es decir, en una manera de vivir.
Piedad es un sentimiento de compasión hacia los demás, hacia los que sufren, hacia los que padecen. Y cuando pensaba y meditaba sobre este texto para compartirlo con vosotros, pues seguro que estaba en mi cabeza las mismas preocupaciones que están en las vuestras. Las personales y las del mundo en el que vivimos. Vivimos un mundo en el que hay tantos conflictos, hay tantas necesidades, hay a veces tantos sufrimientos, ¿verdad? Que a veces nos podemos volver tan piadosos que decimos, esto solo lo arregla el Señor, y nos retraemos, nos retiramos en una actitud, entre comillas, piadosa. Podemos encerrarnos en nosotros mismos y buscar a Dios y apartarnos de la acción, del compromiso, de ese actuar misericordioso hacia los demás a los cuales nos llama el Señor. La piedad es temor de Dios, pero el temor de Dios no nos puede llevar a retraernos, sino a estar presentes allí donde su misericordia tiene que estar actuando. En el texto que hemos leído dice que la piedad tiene que hacer que abundemos en el conocimiento de Cristo y en la participación de su ministerio. Dice que la piedad de Cristo en nuestras vidas nos trae grandes promesas y grandes dones. Y aquí otra vez está esa misma doble realidad que tiene que verse en cada cristiano. Promesas del Señor para nuestras vidas y dones que no son solamente regalos, sino que son gracias, que son capacitaciones que Dios nos da para servirle. Esa es la auténtica piedad. Esa es la piedad que mira a Dios y también mira a su prójimo. Por eso Pedro dice, cuidado con falsos maestros, cuidado con falsos profetas. No solamente por el contenido de lo que puedan enseñar, que confunde y que engaña, sino porque además están estableciendo un modelo de vida cristiana, un modelo de piedad en el que puedes decir una cosa y vivir todo lo contrario. Eso no es la vida de un cristiano. Todos sabemos, alguien puede estar pensando, pastor, pero es que es tan difícil. Estamos de acuerdo, es difícil. Todos estamos día a día luchando, ¿verdad? Para cada día honrar más al Señor, servirle mejor. Pablo dice, no lo he alcanzado ya, prosigo a la meta, al supremo llamamiento del Señor. Somos conscientes de que estamos en camino, estamos en proceso, pero no podemos disociar nuestra vida en solo palabras y no nuestros hechos, en pensar que podemos buscar a Dios solamente en oración y no en el servicio al prójimo. Nuestra vida interior se tiene que mostrar en nuestra vida exterior. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. No podemos circunscribir nuestra vida espiritual a la oración y la lectura de la palabra de Dios. Fijaros qué dos cosas tan sagradas y tan importantes. Pues no podemos ser buenos cristianos si solamente oramos y leemos la Biblia y no servimos a nuestro prójimo en el nombre del Señor. Yo suelo poner con mucha frecuencia este ejemplo, ¿verdad? Simplón, pero son tres los elementos que debemos tener en cuenta: lectura de la palabra de Dios, oración y servicio. Si solo nos quedamos con dos de ellos, estaremos haciéndolo de manera incompleta. Es como si decimos lo importante para estar vivos es comer y beber. Y alguien dirá, no, y movernos. Si nosotros comemos y bebemos y no nos moviéramos, llegaría un momento en que seríamos personas improductivas. Incluso podríamos tener tal deterioro de salud que incluso podríamos morir. Tenemos que hacer, y eso también es parte del llamamiento de Dios, y eso es parte de la piedad cristiana.
Ser un creyente piadoso es buscar a Dios en oración, es conocer su voluntad por medio de su palabra y es servirle con nuestras vidas en favor de nuestro prójimo. En definitiva, es lo que la palabra nos ha enseñado desde siempre, ¿verdad? Que nuestro llamamiento es a ser discípulos de Cristo. Y ser discípulos de Cristo es ser imitadores de Cristo. Antes hemos leído esa palabra tan rara, ¿verdad?, que está en el versículo 4, que dice que habiendo huido de la corrupción, los que hemos creído en Cristo, hemos huido de la corrupción del mundo, dice, a causa de las concupiscencias, ¿verdad? Esa palabra tan a veces difícil. Yo estaba diciendo, ¿la digo o no la digo? ¿Verdad que si me atasco? Concupiscencia. Es decir, nuestras pasiones más primarias, más bajas, esos deseos en los que Dios no tiene espacio ni lugar. Eso es de lo que hemos salido, para encontrar una vida de piedad en la que ahora la voluntad de Dios opera a través de nosotros. Miramos a Cristo y debe ser como un espejo. Tiene que ser un modelo en el que nos pudiéramos llegar a ver, con todas nuestras limitaciones, ¿verdad? Pero ese es nuestro llamamiento. Porque hay personas, y a veces incluso hasta cristianos, que se conforman, como dice la palabra, con una cierta apariencia de piedad. Pero eso, y otra vez permitirme la expresión, eso nos hace ser fake, eso nos hace ser falsas personas. La plenitud está en ser como Cristo. Nosotros tenemos que anhelar una verdadera piedad en la que Cristo sea el todo en nuestras vidas. No solamente porque le miramos, no solamente porque le oramos, no solamente porque escuchamos su voz por medio de la palabra, sino porque nuestras vidas actúan de manera comprometida con aquellos que están a nuestro alrededor, como lo hizo el Señor Jesús. Esa es la auténtica vida de piedad. Y nuestro mundo necesita piedad. Nuestro mundo está gritando, ten piedad de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Actúa en mí. Lo grita nuestro mundo, aun cuando a veces no se da ni cuenta, la mayoría de las veces ni lo sabe. Pero en el sufrimiento de nuestro mundo, en las necesidades de la vida, el mundo está gritando que necesita al Señor, porque no encuentra esperanza en otro lugar. Y es la piedad, la misericordia de Dios presente en su iglesia que ha de alcanzar misericordia a nuestro mundo. La piedad no nos aísla del mundo. La piedad no es beaterío. La piedad, fijaros, es convivir con el mundo. La piedad es compartir con este mundo. Esa piedad tiene que ser tan visible en cada uno de nosotros que por sí sola provoque en aquellos que nos ven la pregunta de decir, ¿de dónde tenéis vosotros ese poder? ¿Por qué vivís como vivís? ¿Por qué sois como sois? ¿Por qué tratáis a los demás como lo tratáis? ¿Por qué os esforzáis? ¿Por qué os sacrificáis? ¿Por qué amáis? ¿Qué hay detrás de vosotros? Esa vida de piedad visible, tangible a los que están a nuestro alrededor, apunta a Cristo, que en definitiva es lo que la gente tiene que ver a través de nosotros. Por eso, queridos hermanos y amigos, la vida de piedad es la vida a la que todos nosotros debemos mirar. Nos llama el Señor no a vivir en un misticismo aislado del mundo, sino en una presencia en nuestro mundo donde el conocimiento de Cristo pueda llegar a todos. Misión, servicio, son parte de la vida del cristiano a las que no se puede renunciar. Por supuesto,
Debemos tener esos tiempos de recogimiento. Es importante tener esos momentos de concentración, de intimidad con el Señor, porque no vamos a poder dar lo que no tenemos. No vamos a poder compartir lo que no está en nosotros. Y por supuesto tenemos que buscar al Señor. Tenemos que tener esos encuentros cercanos con Él. Pero no pensemos que somos más espirituales porque solo hacemos eso. Porque la espiritualidad es tangible. La espiritualidad es visible en nuestras vidas en relación con los demás. Cuando a uno de estos pequeños lo hicisteis, dice el Señor, a mí lo hicisteis. ¿No os parece eso algo espiritual? ¿Hacerle algo al Señor? Pues cuando lo estamos haciendo con nuestro prójimo necesitado, sufriente, estaremos haciéndolo para el Señor. Será un estilo de vida que se ajusta a Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 18, el Señor Jesús está orando al Padre y le dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esa era la razón del Señor Jesús: enviar a los que en Él habían creído al mundo que le necesitaba. No dice, los aparto, iros ahí, orad mucho, leed mucho la Biblia, que hay que hacerlo, cuidado, vamos a ver, no nos confundamos. Hay que leer la palabra del Señor, porque ahí es donde conocemos su voluntad. Hay que orar porque esa es la potencia de Dios presente en nosotros. Pero no nos podemos aislar del mundo, porque el Señor nos ha llamado a ser parte de un mundo que le necesita. Y necesitamos cada vez más, hacernos presente en nuestro mundo. Hermanos, no os voy a contar nada que no sepáis acerca de personas que están pasando un tiempo difícil. Vosotros también, muchos estáis pasando tiempo difícil por enfermedad, por falta de trabajo, relaciones familiares, personales, todos tenemos, ¿verdad?, nuestras historias. Pero como creyentes también somos conscientes de un entorno a nuestro alrededor que necesita al Señor. Cada generación lo ha visto de una forma y de una manera, pero nosotros somos responsables de este tiempo y de la gente que el Señor ha puesto a nuestra mano. Hermanos, tenemos que compartir a Cristo. Cada día se hace más y más y más necesario. Cada vez creo que todos nos volvemos más defraudados con las respuestas humanas a los problemas que el mundo tiene. Y no nos podemos encoger y no nos podemos aislar, sino que en el poder de Cristo, en la dependencia de su voluntad, guiados por su Espíritu, al que encontramos en oración, en lectura de la palabra, vamos a un mundo que lo necesita. Hermanos, la Iglesia tenemos que estar presentes en el mundo como Iglesia. Estamos en el mundo, claro, vamos a trabajar y tal, pero tenemos que hacerlo como creyentes. No podemos ser cristianos en la piedad de nuestro devocional diario. No podemos ser solo creyentes en el tiempo de culto del domingo, sino que tenemos que ser más creyentes que nunca cuando estamos en el lugar de trabajo. 35, 40, 50 horas trabajando a la semana, con personas que no conocen al Señor. Te está regalando el Señor tiempo para que puedan ver a Cristo en tu vida. El Señor te está dando la responsabilidad de decir, mira, a esta los tienes ahí horas y horas cerca de ti, que puedan ver a Cristo, que puedan conocerlo por tu forma de ser, por tu forma de tratar, por tu forma de hablar, por tu forma de compartir tu fe. No podemos decir, ya he terminado de trabajar, ahora voy a predicar a Cristo. Allí donde estamos es donde el Señor nos ha puesto para que vivamos en auténtica piedad. Se cuenta en el tiempo de los grandes avivamientos que hubo en Europa, especialmente en Inglaterra, que un predicador en las calles predicaba y alguien, para mofarse de él, porque no parecía poder alcanzar a todos con la vista, ¿verdad?, le trae un viejo barril de vino para que se subiera en él y pudiera hablar, ¿verdad? Pero la cuestión era humillarle, ¿verdad?, subirle ahí en ese viejo barril del vino que todos al final acababan bebiendo y emborrachándose de él.
Y este evangelista dijo, estupendo, aquí es donde me quiere el Señor, con el pecado bajo mis pies. Así es como el Señor nos quiere. No es que nos subamos encima de la gente, ¿verdad?, con el pecado bajo nuestros pies, no se le ocurra a nadie, pero no podemos huir y escaparnos del llamamiento del Señor a predicar el Evangelio donde estamos. Y necesitamos compartir, necesitamos de verdad hacer visible a Cristo en este tiempo tan difícil. Tenemos que mirar a nuestro mundo. Mencionaba antes ese texto que había leído de ese especialista en eclesiología, ¿verdad?, leyendo la situación de nuestro tiempo, y había dicho que la iglesia que crece es la que dice puedo, la que va a menos es la que, es que no puedo. Pero hay otro criterio que también daba respecto de la iglesia que crece. Y la iglesia que crece es la que no se pasa el tiempo mirándose a sí misma, sino que pasa el tiempo mirando a aquellos a los cuales el Señor nos ha puesto para predicarle. Y creo que eso es muy importante. Tenemos que ser una iglesia que cada día más se enfoque a compartir el Evangelio. Tenemos, claro, que cuidar de nosotros mismos. Tenemos que cuidar de nuestra vida espiritual. Tenemos que hacer una pastoral, ¿verdad?, donde se atiendan las necesidades de la comunidad que formamos. Tenemos la predicación y la enseñanza para que vayamos día a día madurando en Cristo. Eso es importante. Pero nuestro foco fundamental no puede ser solamente mirarnos a nosotros mismos, sino que la visión, los ojos de la iglesia tienen que estar puestos allí donde Cristo está obrando. Allí donde se le necesita, allí donde hay personas con vidas derrotadas, con vidas tristes, con vidas amargadas o con vidas con éxito, pero que al final ese éxito se quedará aquí y cuando el Señor les llame a su presencia no tendrán nada que presentar en sus manos. Tenemos que vivir como auténticos cristianos. No podemos ser esos cristianos a medias, esos cristianos falsos que Pedro tiene que confrontar y decir son falsos, porque enseñan lo que no es verdad, pero además son falsos porque no viven el Evangelio de Cristo. El llamamiento del Señor para cada uno de nosotros es a una vida de piedad. No tengamos problema ninguno en decir que somos gente piadosa. Justamente porque no flotamos, sino porque nuestros pies están en tierra. Ahí donde el Señor nos ha puesto para predicar el Evangelio. Qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Qué hermosos son los pies de aquellos que comparten la buena nueva de salvación. Pues quiera el Señor que esto sea así en nosotros. Ha habido fake news. Ha habido cristianos de nombre, ha habido cristianos, a veces decimos sociológicos, cristianos nominales. Eso no es ser cristiano. El verdadero cristiano es el que mira a Dios y mira a su prójimo. Y a esa piedad es a la que nos llama el Señor. Y quiera el Señor que se cumpla en cada uno de nosotros. Que Él nos bendiga. Amén.